Muy buenos días a todas, a todos los que se han conectado a través de estos sistemas de comunicación, a través de redes. Es un gusto saludarlos a través de esta tecnología. Ahora nuevamente con una conferencia para estar concluyendo con este seminario en innovación social y gestión ambiental. Durante los últimos martes se ha llevado a cabo este seminario y con esta conferencia del día de hoy estaríamos cerrando este seminario. Como ustedes se dan cuenta, no nos hemos detenido en la Subsecretaría de Desarrollo Político, en la Dirección General de Participación Social. Hemos estado utilizando estas formas de comunicación para poder continuar con la capacitación, profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de México. Sé que han sido días difíciles para todos, para los que trabajamos en el servicio público, para los profesionistas, para los que tienen su negocio, su empresa, los que se dedican a alguna actividad social, pero es por el bien de todos. Es por el bien de toda la comunidad mexiquense, por el bien de México. Aprovecho la ocasión para agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que de una u otra manera han apoyado con acciones, con actividades a combatir esta pandemia que nos está afectando a todo el mundo. Diversas acciones de las organizaciones se han desarrollado en el territorio del Estado de México, con diversas, insisto, acciones. Elaborando gel y regalándolo, elaborando cubrebocas y regalándolas, apoyando a las personas de escasos recursos, a las personas de la calle. Ahí se ve nuevamente la mano, la actividad, la bondad de las organizaciones de la sociedad civil. A nombre del gobierno del Estado de México, a nombre del gobernador Alfredo del Mazo, muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Es un ejemplo nuevamente de cómo se trabaja gobierno, empresas y sociedad civil. Y hay que seguir, no podemos bajar la guardia. Sabemos que todavía estamos en confinamiento en nuestras casas y así lo debemos hacer. Y nosotros seguiremos buscando que estos medios de comunicación, que esta tecnología nos sirva para estar en comunicación con ustedes. Y hoy tenemos el tema innovación y nuevas oportunidades de desarrollo, que nos va a dictar el doctor Eric Rosas Solís. Doctor, muy buenos días y muchas gracias por estar en esta conferencia. Te agradezco, doctor, que nos apoyes como siempre, ahora con estos mecanismos. Nos acompaña también Alicia Miranda Juárez, intérprete de lenguas. Mario Quesada, nuestro director de Participación Social. Buenos días a todos. Y entramos directamente. El doctor Eric Rosas Solís es físico por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene un doctorado en óptica por la Universidad de Guanajuato y actualmente es presidente del Clúster Mexicano de Fotónica, Asociación Civil. Él nos explicará. Y doctor, te dejo para que nos dictes esta conferencia dentro de este seminario con el tema innovación y nuevas oportunidades de desarrollo. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, señor subsecretario. Pues quiero agradecer al gobierno del Estado de México, encabezado por el licenciado Alfredo del Mazo, y a su persona, señor subsecretario, también a nuestro amigo licenciado Mario Quesada, por la gentil invitación que nos han hecho para participar en esta oportunidad, en esta contingencia, tratando de llevarles este tema que espero que sea de su interés. Vamos a platicar acerca de la innovación y las nuevas oportunidades de desarrollo. Si me hacen favor de poner la diapositiva del título, he elegido esta imagen, que es una imagen que muestra parte de mi museo de antigüedades de los dispositivos de almacenamiento de datos, precisamente que ilustran un poco cuál es el sentido de la innovación, que es el tema del que vamos a platicar el día de hoy, así como de las oportunidades de desarrollo profesional que se prevén que van a surgir después de este entorno
que estamos generando, que estamos viviendo. La siguiente, por favor, vamos a la primera. Bueno, antes de iniciar, me gustaría hacer énfasis en que, dado que uno de los temas que vamos a platicar el día de hoy es precisamente la innovación, que tiene que ver mucho con la innovación tecnológica, pues hay dos invenciones que justamente en este 2020 logran unos aniversarios muy particulares. El primero, pues, es el láser, que es el amplificador de luz mediante emisión estimulada de la radiación, que fue inventado en 1960. Es una invención disruptiva porque realmente gran parte de la tecnología que actualmente utilizamos, inclusive esta que nos permite ahora llegar a la distancia a un gran número de personas, pues fue inventada hace 60 años. Actualmente, cuando tenía 30 años de haber sido inventado el láser, ya contaba con más de 30,000 patentes en todo el mundo de sus muy diversas aplicaciones. Y actualmente realmente no podemos imaginar el mundo sin esta invención. Y el segundo invento que resalto aquí en esta imagen que ustedes ven, pues es la fibra óptica de baja pérdida, que fue inventada en 1970, 10 años apenas después del láser, y que en conjunto el láser y la fibra óptica, insisto, han detonado toda una nueva tendencia tecnológica en las telecomunicaciones mediante la óptica, mediante el uso de la luz. Realmente estas dos invenciones nos permiten actualmente tener toda la variedad de aplicaciones de tecnología que actualmente estamos utilizando. Y en la imagen ustedes pueden ver un pedacito de fibra óptica que, como ustedes saben, cuando está desnuda, es decir, sin su recubrimiento, pues es apenas más delgada que un cabello humano. Y uno de los primeros diodos láser, que en aquel entonces tenían que funcionar a temperaturas criogénicas y que actualmente, pues, la tecnología ha logrado que se puedan utilizar ya a temperatura ambiente, nuevamente detonando una gran cantidad de aplicaciones. Bueno, una vez hecho este paréntesis para honrar estas dos grandes invenciones, quisiera que pasáramos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver precisamente el concepto de la innovación. Vemos ahí a Michael Eugene Porter. Él es uno de los grandes precursores de estos temas de innovación tecnológica y actualmente hay muchas definiciones que se utilizan para la innovación. Sin embargo, la más aceptada es esta que ustedes pueden encontrar en este manual de Oslo, un documento que publica periódicamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OSD, y en la cual se establece que el término de innovación se refiere a la posibilidad de crear o modificar algún producto y de introducirlo al mercado. Con lo cual, pues hay una restricción muy importante al concepto de innovación, que significa que debe efectivamente convertirse en un producto que pueda ser vendido en el mercado. Cualquier otro desarrollo que no alcance esa etapa, que no pueda ser comercializado, necesariamente bajo este concepto, bajo los estándares que establece el Manual de Oslo, pues no puede ser considerado como una innovación. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, insisto, porque de repente el término se ha relajado un poco en su aplicación, de repente nos gusta utilizar mucho el término innovación, pero hay que tener en cuenta siempre que la innovación está vinculada hasta su extremo final, que es su puesta en el mercado. La siguiente, por favor. Por supuesto que la innovación tiene, la definición de innovación que acabamos de leer, tiene una cierta flexibilidad en el sentido de que el mismo Manual de Oslo define que la innovación puede darse no solo en un producto, es decir, en un bien, ¿verdad? Sino que puede haber en general 4 tipos de innovación. La innovación de producto, la innovación de proceso, la innovación organizacional o de organización y la innovación
de mercadotecnia. En el caso, por ejemplo, de la innovación del producto, quizá la más cercana a todos, pues aquí hay un ejemplo muy claro, ¿verdad? Puede ser tanto el mismo cambio que hizo esta marca refresquera que todos conocemos, ¿verdad? Que su producto originalmente pues fue un producto medicinal, un jarabe medicinal para mejorar la digestión, pero que años después se dieron cuenta que podían alcanzar un mayor mercado si convertían ese producto en una bebida refrescante. Es un cambio importante porque nos habla de un producto que originalmente fue diseñado para venderse como un medicamento, a hacerlo un producto alimentario, en este caso una bebida refrescante. Es un cambio importante. Pero también puede haber cambios menores. Por ejemplo, el caso de esta marca de tecnología, la de la manzanita, en donde cada producto, como puede ser su nuevo teléfono inteligente, que hace unos años emergió al mercado, pues fue también un cambio importante porque cambió la tecnología de la telefonía celular que hasta ese entonces se venía manejando. Pero, de igual manera, cada actualización que esta marca ha hecho de su marca clave de telefonía inteligente, pues se considera también una innovación. Es decir, en el caso de la innovación de un producto, entendemos como un cambio significativo en las características de los bienes o de los servicios. En el caso de la innovación de un proceso, por ejemplo, está esta marca, que es una marca estadounidense, en donde ellos lo que hicieron fueron alterar, modificar su proceso de producción y de recolección de la materia prima en el campo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, introdujeron en cada una de las granjas, en cada uno de los sembradíos en donde ellos colectaban su producto, introdujeron tecnología con una tablet para que entonces ese campesino, dueño de esa parcela, que le proveía a la empresa, pudiera en tiempo real informarle a la empresa en qué momento iba a estar lista su cosecha. Esto, por supuesto, impacta en la optimización del proceso de producción y, por lo tanto, se considera como una innovación en el proceso. El tercer tipo de innovación se puede dar en la organización. Y otra vez traemos aquí un par de ejemplos pues, clásicos, ¿verdad? Que son estos de la venta de casa en casa, que surgió en la década de los 60 y que habla entonces de la puesta en práctica de nuevos métodos de organización de la empresa, en donde estas dos empresas, de las cuales ustedes ven ahí sus logos muy conocidas, lo que hacían era evitar tener empleados, fuerzas de venta asociadas a la empresa y trasladaban esta tarea a una gran cantidad de personas, amas de casa, principalmente en los Estados Unidos de América, que se convertían en un tipo distinto de fuerza de venta. Ese es un ejemplo de una innovación en la organización. Y por último, la organización en mercadotecnia, que tiene que ver con aquellos cambios que se ponen en práctica de nuevos métodos para comercializar un producto. Pongo ahí el ejemplo de cómo Nike, que es esta empresa norteamericana, en algún momento contrató a esta gran estrella del baloncesto estadounidense y diseñó una marca que detonó posteriormente todo un concepto de mercadotecnia que era el celebrity branding, o sea, el mercadeo a partir de celebridades, de personas destacadas en algún medio, en este caso, por supuesto, por el sector en el cual están dirigidos la mayoría de los productos de esta compañía, pues hablamos de una estrella del deporte, en este caso del baloncesto. Y bueno, quiero resaltar, en el caso de la innovación, si bien está fuertemente asociada a la parte tecnológica, por supuesto que impacta en la parte social, y lo que vemos aquí pues es la imagen de Ania Williams, que ha sido una gran innovadora en la parte social, porque ha sido capaz de transferir todos estos procesos de innovación, ya sea de productos como de procesos de mercadeo, a distintas marcas de organizaciones sociales que facilitan, digamos, la adopción de estas nuevas tecnologías. La que sigue, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, quisiera ahora mostrarles
cuatro megatendencias tecnológicas que se estiman que muy pronto van a cambiar nuestro entorno diario, nuestro entorno laboral y nuestro entorno cotidiano. No quiere decir que estas tendencias o megatendencias tecnológicas sean las únicas que se van a recibir en los próximos años en todo el mundo, pero sí son tendencias que particularmente en esta época que estamos viviendo ahora, con esta pandemia de COVID-19, pues vamos a ver que se van a acelerar grandemente su adopción. La primera tiene que ver con la visión artificial. Realmente, y lo vemos actualmente, la visión artificial en todas sus vertientes que tienen que ver con la realidad virtual o con la realidad aumentada o con la realidad mixta o con la visión mejorada, incluso visión de 360 grados, pues son tecnologías que ya estamos viendo en adopción en diferentes medidas en muchos sectores. Vamos a poner, por ejemplo, el más obvio, que es el ámbito de la diversión, en donde las consolas de videojuegos ya pueden tener acceso a estas tecnologías, pero un ámbito en el que también lo vamos a ver o lo estamos viendo últimamente, pues es el ámbito de la medicina, ¿verdad? En el ámbito de la telemedicina, en donde la enseñanza, por ejemplo, de disciplinas como la medicina se basa precisamente en la realidad aumentada, en la posibilidad que se tiene de revisar cuál puede ser la evolución de alguna enfermedad, de algún paciente, con la posibilidad de, mediante un maniquí y una aplicación virtual de realidad aumentada, pues podemos abrir el cuerpo, podemos disectarlo, podemos tocar los órganos, podemos revisarlos, girarlos, etc. O, por ejemplo, en lo que está pasando ahora, incluso aquí en nuestro Estado de México, en donde muchos de los museos, muchos de los espacios de cultura, museográficos, están abriendo visitas virtuales. ¿Por qué? Pues por la necesidad que tenemos de mantenernos confinados en nuestros hogares, pero al mismo tiempo la posibilidad o la necesidad o el apoyo que nos brinda el hecho de salir al menos virtualmente a estos espacios y aprovecharlos, llenarnos de cultura, llenarnos de información en los diferentes aspectos. La siguiente, por favor. Otra megatendencia muy importante tiene que ver con el cuidado de la salud. En este caso, las técnicas de imagenología realmente van a cambiar en el futuro próximo la manera en cómo, por ejemplo, la atención médica va a llegar hacia todos los espacios. Gran parte de los problemas que tienen todos los sistemas de salud del mundo es, digamos, la posibilidad de llegar a aquellas regiones de difícil acceso. Somos en el mundo más de 7,5 mil millones de habitantes y no todos habitamos en zonas conurbadas, en zonas con un fácil acceso o en donde la cobertura de los servicios médicos pues se encuentre al alcance. Pero estas megatecnologías que tienen que ver con la imagenología, con el diagnóstico y con la terapéutica, pues van a posibilitar que esta cobertura se amplíe y que todos tengamos acceso a mejores servicios de salud. Un ejemplo lo estamos viendo ahora ya con precisamente esta pandemia que nos está azotando, en donde pruebas como la RT-PCR, que es la transcripción inversa de la reacción en cadena de la polimerasa, la que se usa en todos los países como prueba rápida para la detección del SARS-CoV-2, pues están siendo aplicadas y se fundamentan precisamente en estas técnicas de diagnóstico molecular que son diseñadas a partir de la imagenología. Por cierto, en la imagen ustedes pueden ver al centro al profesor William Esco Morner, quien obtuvo el Premio Nobel de Química en el 2014, precisamente por haber desarrollado estas tecnologías de imagenología, de microscopía, que permiten revisar célula por célula cada uno de estos componentes de los órganos. Y bueno, la siguiente, por favor, la cuarta megatendencia de la que quiero platicarles,
pues tiene que ver con la industria 4.0. En las épocas hemos visto cómo la automatización de la planta productiva se ha acelerado, principalmente mediante la adopción de tareas peligrosas o tareas pesadas, como puede ser la soldadura de piezas mecánicas, el corte de planchas de metales, etcétera. Pero también se han adicionado nuevas técnicas, nuevas metodologías, por ejemplo, para manufacturar los bienes, para imprimirlos digitalmente. Hace unos días veía yo en las redes sociales esta hermosa noticia de un grupo de estudiantes, precisamente de mi alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ellos estaban imprimiendo caretas, precisamente que son de materiales que pueden ser desinfectados posteriormente, y que en esta coyuntura particular, en donde los médicos, los enfermeros están peleando fuertemente contra esta enfermedad, pues son elementos esenciales para su protección y evitar su infección. Entonces, digamos, todas estas tecnologías que constituyen la posibilidad de que la industria trabaje en línea, que trabaje de manera inteligente, que trabaje en tiempo real, que sepa precisamente en qué momento van a llegar los insumos, en qué momento el consumidor requiere tal o cual producto. Entonces, todas esas tecnologías que se han venido adoptando en los últimos años, después de esta pandemia, seguramente esa adopción pues se va a acelerar. Y nuevamente quiero aprovechar aquí para mostrarles quién es la responsable de gran parte de esta tecnología que estamos nosotros actualmente disfrutando, y que es Donna Strickland. Donna Strickland fue laureada con el Premio Nobel de Física hace un par de años. Ella, por su desarrollo precisamente de los láseres o de las técnicas que permitían tener láseres de muy alta potencia. Hasta antes de ella, los láseres que se tenían no eran capaces de lograr las potencias suficientes para precisamente hacer estos cortes en materiales como puede ser el acero, como puede ser algunos otros metales. Entonces, ella es la responsable de haber detonado todas estas capacidades, así como, por ejemplo, la posibilidad de que tengamos operaciones de queratotomía láser, es decir, la corrección de la córnea humana. La que sigue, por favor. Bien, y por supuesto, una tendencia que también estimo yo que se va a acelerar pronto es la de los vehículos autónomos. Nosotros ya contamos con varias empresas a nivel mundial que están probando sus tecnologías de vehículos autónomos. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas marcas que se están exhibiendo, sobre todo para el transporte público, pero todos conocemos también que actualmente podemos conseguir ya algunos de estos vehículos que se conocen como drones, ¿verdad? Pero no solo eso, sino toda la tecnología que arropa a estos vehículos autónomos y que tienen que ver con los LiDARs, es decir, los radares de luz que sirven como los ojos de estos vehículos autónomos, o las cámaras, las pantallas, los sensores, etcétera, pues será algo que estemos viendo. En algunos países se han estado utilizando en estas últimas semanas algunos de estos drones para hacer entregas pues, de alimentos, ¿verdad? Ante la imposibilidad que se tiene precisamente de tener contacto entre personas. Bien, ahora, más allá de estas 4 megatendencias tecnológicas, hace unos meses, a mediados del 2019, si podemos pasar a la diapositiva de las 10 tecnologías emergentes, por favor. A mediados del año pasado, el Foro Económico Mundial liberó este análisis que nos presenta cuáles son las 10 principales tecnologías emergentes en la actualidad. Este es el documento más reciente. Entonces, realmente son las tecnologías que actualmente están en desarrollo. Ahorita que las mencionemos rápidamente, ustedes van a identificar con toda certeza alguna de ellas.
La primera, pues, es los bioplásticos. Nosotros aquí en nuestra entidad, aquí en el municipio de Toluca, por ejemplo, en el municipio de Querétaro, en algunos otros municipios de la República, hemos estado viendo que las administraciones locales han estado prohibiendo el uso de plásticos que son altamente nocivos para el medio ambiente. Eso ha detonado una tendencia, una necesidad de generar bioplásticos, es decir, plásticos hechos de materiales orgánicos o mixtos y que por lo tanto tienen una degradación mucho más rápida y una afectación menor hacia el medio ambiente. Ya hemos visto algunas iniciativas de algunas casas de estudio en donde sus estudiantes precisamente construyen fibras novedosas, también de polímeros, precisamente que integran este nuevo concepto que es la economía circular. Otra tecnología emergente tiene que ver con los robots sociales. Un robot social es un robot que nos sirve para cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, los más pequeños, o para cuidar a las personas adultas, a las personas de la tercera edad que tienen problemas de movilidad y que en un mundo en el que vivimos actualmente, en donde las personas en edad productiva necesariamente tienen que salir a colaborar con el ingreso familiar, de igual manera, hombres y mujeres, entonces los seres pequeños o los miembros adultos de la familia, pues necesitan estar cuidados, estar protegidos, y la manera de hacerlo es introduciendo estos robots sociales. En otras poblaciones, como puede ser la de Europa, el continente europeo, en donde la edad de promedio de la población es más avanzada que en países como el nuestro y como muchos de América Latina, esto es una necesidad realmente muy imperiosa. El otro concepto, la otra tecnología que está en adopción, pues es la que tiene que ver con la miniaturización de los dispositivos. Para aquellos que estamos ya en una edad un poquito más madura, pues habremos visto, como de hecho les presenté ahora hace un momento al inicio de esta plática, cómo la tecnología se ha hecho cada vez más pequeña, ¿verdad? De tener, por ejemplo, aquellos discos de 5 1/4 de pulgada, flexibles, pasamos a tener ahora unas componentes de USB que son apenas del tamaño de un dedo. Eso es la miniaturización. Y lo mismo, por supuesto, lo hemos visto con todos nuestros teléfonos celulares que utilizamos actualmente. Pero para llegar a tener esa miniaturización en todos los dispositivos fotógrafos, es necesario tener una gran cantidad de lentes diminutas que permitan hacer todas esas operaciones. La cuarta tendencia tecnológica o la cuarta tecnología en adopción tiene que ver con el diseño de proteínas que puedan servir como medicamentos para ciertas funciones en particular. Obviamente, la aparición, el surgimiento de esta pandemia de COVID-19, pues ha traído a primer plano esta necesidad precisamente de diseñar medicamentos que, como en algún momento se mostró en una película de ciencia ficción de la década de los 80, sean capaces de ir por aquel patógeno en específico que está causando la infección y ahora sí que neutralizarlo uno a uno prácticamente. Fertilizantes inteligentes es otra de las tecnologías que se está adoptando, porque realmente nosotros como humanidad estamos teniendo un gran problema con los fertilizantes tradicionales, que son, digamos, se dispersan sobre los cultivos de manera genérica, sin saber si afectan a las plantas, a los individuos que nosotros queremos que ayuden, o también contaminan el suelo de sus alrededores de manera innecesaria. ¿Qué ha causado esto? Pues ha causado una gran mortandad de insectos, principalmente de las abejas, que son aquellos que ayudan a la polinización de todas las plantas y que constituyen el escalón fundamental de la cadena alimentaria
que al final de cuentas nosotros somos los consumidores finales. Entonces es muy importante proteger a este insecto maravilloso que son las abejas y al mismo tiempo asegurar que los cultivos son suficientemente productivos para satisfacer la necesidad de alimentos que tenemos en la población mundial. Por eso esta tecnología es una tecnología que está emergiendo, que es necesaria para resolver este problema en todo el mundo. La sexta es precisamente la que estamos en este momento utilizando, que son las herramientas de telepresencia colaborativa. Nuevamente quiero decir que todos en este momento, en estas semanas de pandemia, hemos tenido la necesidad de utilizar en algún momento alguna de estas herramientas para videoconferencia. Han surgido con más fuerza, con más intensidad, nuevas aplicaciones y muy pronto todas estas herramientas colaborativas de telepresencia, pues se quedarán, yo pienso, después de esta terrible experiencia de la enfermedad mundial, se quedarán como parte de nuestras herramientas diarias que harán mucho más productiva, mejorarán la productividad de todas las empresas. La séptima tecnología emergente tiene que ver con el seguimiento y empaque de alimentos. ¿Por qué? Pues porque otra vez, en este caso, pues nosotros hemos visto que en este momento, cuando nosotros que tenemos que mantenernos en nuestra casa, de repente debemos romper este confinamiento precisamente porque necesitamos ir a proveernos de alimentos, ¿verdad? Pero pues eso supone un riesgo cada vez que algún miembro de la familia tiene que exponerse al entorno que sabemos que está contaminado con este virus SARS-CoV-2. Entonces, las tecnologías que tienen que ver con el empaque y con el seguimiento de los alimentos, pues ahora van a ser algunas de las que se van a potenciar y de que seguramente muy próximamente vamos a ver como un producto ya en el mercado. Digamos, los servicios de empaque y de traslado de nuestros propios alimentos. Tecnologías para reactores nucleares seguros, aunque la energía nuclear es una de las más eficientes y seguras, lamentablemente, cuando llega a surgir algún accidente, que han sido solamente un par en toda la historia de la generación de energía nuclear en la humanidad, pues son catastróficos. Entonces, es necesario que realmente nosotros podamos diseñar maneras más seguras de generar energía limpia y de grandes proporciones que puedan sustituir el consumo de combustibles fósiles. Y bueno, digamos, completar todo el portafolio energético de la humanidad. La novena tecnología emergente tiene que ver con el almacenamiento de datos de DNA o ácido desoxirribonucleico, que como ustedes saben, pues es el material genético que nos distingue de todas las especies, pero que también puede distinguirnos entre individuos dentro de, por ejemplo, la misma especie, en este caso, las personas. El DNA nos permite pues saber exactamente cuáles son nuestros riesgos de enfermedades que tenemos y le permite entonces a las sociedades prevenir la emergencia de esos riesgos. Si nosotros, y parte, digamos, de las pruebas o de las vacunas o del diseño de vacunas actual que se está desarrollando, que se está implementando para el caso de la pandemia actual o algunas otras, como el ébola, como el mismo H1N1 o las demás influencias, pues tiene que ver con la transcripción de pequeñas partes, de pequeñas secciones o secuencias de DNA, que son aquellas que son susceptibles de replicar al virus o de ser capturadas por el virus. Entonces, digamos, el almacenamiento de esta información, que son macromoléculas de la vida, que representa una gran cantidad de información tan solo en cada individuo, digamos, billones de partes de información en cada una de las moléculas de DNA, y eso multiplicado por toda la población, pues es un elemento tecnológico que se está desarrollando de manera emergente. Y por último, pues la energía reutilizable. Es decir, por ejemplo, el uso que le damos actualmente a las
pilas, a las baterías de manera desechable, pues involucra un proceso que atenta contra el medio ambiente, que va en contra de la economía circular. Tenemos la necesidad cada vez mayor de utilizar píldoras de energía, pero el problema es que cuando nosotros generamos la energía, podemos transmitirla y podemos utilizarla de manera inmediata, pero es muy difícil almacenarla. Almacenar la energía es complicado. Entonces, se necesitan diseñar elementos tecnológicos que mejoren este almacenamiento. Y justamente el Premio Nobel de Química del año 2019, que se acaba de entregar apenas en octubre pasado, pues fue dirigido a los científicos que inventaron las baterías de litio, que es la tecnología que actualmente utilizamos pues, en todas nuestras componentes, de todos nuestros dispositivos optoelectrónicos. Sin embargo, estas tecnologías están mejorando la capacidad de almacenamiento de energía para que, por supuesto, puedan alimentar esta mega tendencia que les mencionaba hace un rato, que es la de los vehículos, ¿verdad? Para que un vehículo eléctrico actualmente y autónomo en el futuro pueda, digamos, viajar varios miles de kilómetros, se requiere contar con esta tecnología de almacenamiento de energía. La siguiente, por favor. Bien, ahora quisiera rápidamente platicarles cómo es que se estandariza la evolución de las tecnologías. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos de América, todos conocemos como la NASA, diseñó esta metodología a mediados de la década de los 90, que tiene que ver, que sirve para medir cuál es el grado de madurez que tiene el desarrollo de una tecnología. No todas las tecnologías son capaces de evolucionar hasta convertirse en una innovación, es decir, hasta llegar al mercado en forma de un producto, de un servicio, de un proceso o de una técnica de mercadotecnia. Pero esta metodología es la que se utiliza como estándar a nivel mundial. Se conoce en inglés como los TRLs por las iniciales para la frase en inglés, de Technology Readiness Levels, y tiene estos 10 niveles en los cuales el nivel 0 es simplemente el planteamiento de la energía, de la idea, perdón. La idea entonces es la primera, el primer nivel. Casi todos tenemos ideas, casi todos le platicamos a nuestro amigo, tengo una genial idea que me va a hacer millonario. Bueno, sin embargo, del paso de la idea hasta el producto, hay toda esta gama de niveles de madurez de la tecnología, que tiene que ver, el primero, con la investigación básica, es decir, ver cuál puede ser aquel principio o postulado científico que puede, digamos, convertir esa idea realmente en algún producto. Después, saber cuál es la formulación tecnológica, es decir, cuál puede ser el concepto para la aplicación que yo le quiero dar a esta idea. Posteriormente, en el tercer nivel, tenemos a la investigación aplicada, que significa probar la teoría en el laboratorio. Saber si este concepto, si esta idea efectivamente tiene pies y cabeza, si puede ser respaldada por la tecnología. El cuarto nivel es el nivel que se conoce como del prototipo feo o ugly prototype, que es realmente construir un prototipo casero, por eso se le llama feo, porque habitualmente no es un producto agradable a la vista, ¿verdad? En el cual nosotros vemos si el principio efectivamente puede hacer lo que yo quiero que haga. El quinto nivel tiene que ver con transformar ese prototipo feo en un prototipo a gran escala, que pueda ser probado ya en el entorno para el que ha sido destinado. El sexto nivel es el prototipo sistematizado. Una vez que el prototipo está hecho a escala y demuestra que funciona en el entorno para el cual ha sido diseñado, pues se tiene que ver si efectivamente logra el desempeño que se espera de él. Y el séptimo nivel tiene que ver con el sistema demostrativo, es decir, que ese prototipo hecho ahora sí a escala, pues pueda funcionar, digamos, en una etapa precomercial, justo como si fuera un ensayo
de cómo va a ser el producto una vez que esté en los anaqueles anunciándose para su compra. El octavo nivel tiene que ver con aquel ajuste final que se da a las líneas de producción o de manufactura. Cuando el prototipo a gran escala entra a una línea de producción, todavía se tienen que ajustar todos esos parámetros que aseguran la calidad del proceso y que pueden entregar entonces ahora sí un producto casi 100% confiable, es decir, que cuando nosotros lo recibamos no sea un producto defectuoso. Y por último, tiene que ver con el nivel 9, tiene que ver con la aplicación comercial, es decir, ahora sí, poner la tecnología disponible para los consumidores. La siguiente, por favor. Ahora, estos niveles de madurez de la tecnología realmente no los hace una sola entidad. Por ejemplo, desde el nivel 0, es decir, desde la concepción de la idea hasta típicamente el nivel 3, que tiene que ver con la investigación, la puesta en marcha de un concepto dentro del laboratorio, normalmente se refiere a la creación del conocimiento. Del TRL4 hasta aproximadamente el TRL8 tienen que ver con la generación de tecnología. Y por último, a mediados del TRL7 y por supuesto hasta el TRL9, estamos hablando necesariamente de un negocio. Es importante hacer esta distinción porque al conocimiento lo mueve simplemente la curiosidad humana por saber, pero la tecnología la mueve la necesidad que tenemos de resolver un problema, mientras que al negocio, por supuesto, lo incentiva el hecho de generar bienestar, de generar riqueza. Por lo mismo, los primeros TRLs normalmente son desarrollados por las instituciones académicas, por las instituciones de educación superior, mientras que los últimos TRLs normalmente los desarrolla la industria, porque son los que tienen que ver efectivamente con la comercialización, con el negocio y con la innovación. Por supuesto, hay una brecha entre los TRLs que habitualmente alcanza a realizar la academia y los que necesita que estén listos en la industria. Y ese puente, pues, lo tienen que hacer las colaboraciones, los clústeres industriales, las asociaciones que vinculan a la academia con la industria. La siguiente, por favor, donde aparece la portada de este documento que fue desarrollado por este think tank que es Oxford Economics y que habla de cómo los robots van a cambiar al mundo. Este documento, que fue publicado también a mediados del año pasado, es la versión más reciente, hizo un análisis muy interesante de cómo se ha dado la adopción de estas tecnologías de robots en las 2 décadas más recientes. Y realmente encontraron que en los últimos 20 años, los más recientes 20 años, los robots triplicaron su número para alcanzar actualmente más de 2.250 millones en el mundo. Y se espera que para el 2030 el mundo entero tenga ya incorporados del orden de 20 millones de robots. Pero lo interesante aquí es que de esos 20 millones de robots que van a estar integrados a la sociedad humana, 14 millones, tan solo 14 millones, van a estar en China. Es decir, vamos a tener el resto del mundo un severo retraso en la introducción de estas tecnologías con respecto a este gigante asiático. Esto es, por supuesto, es un hallazgo que ha levantado las alertas en todo el mundo occidental. Obviamente, en nuestra región, que es Norteamérica, pues también. Ahora, algo que es muy importante de este documento que se publicó, insisto, hace apenas medio año, es que se han descubierto que muchos de estos robots que van a aparecer en esta década van a apoyar tareas e industrias que aún no surgen. Es decir, van a ser utilizados conforme a tareas emergentes y a industrias emergentes
que en este momento todavía no las conocemos. Esto significa que realmente la adopción de los robots en todo el mundo va a ser una actividad realmente disruptiva para toda la humanidad. Significa eso también que va a haber decenas de millones de empleos actuales que van a desaparecer y que van a tener que mutar. Eso quiere decir una gran cantidad de personas que deberán encontrar nuevas competencias laborales, nuevas plazas de desarrollo profesional, precisamente porque no van a poder competir con un robot que va a ser, digámoslo así, más barato para la planta productiva, más productivo, no va a ser susceptible de ser infectado por un virus como el SARS-CoV-2, por ejemplo. Voy a conectar esta parte con la siguiente diapositiva, que es el reporte de los trabajos a futuro, porque realmente pues de esto es en lo que se centra la plática del día de hoy, ¿verdad? Como les decía, se prevé entonces que realmente el entorno en esta década, el entorno laboral cambie drásticamente, incluso disruptivamente. Nosotros no vamos a poder realizar las actividades de entrega de pizzas que hacemos ahora como personas, porque va a haber un dron robotizado que va a ser mucho más barato que lo lleve hasta nosotros. No vamos quizá a necesitar de un taxista que pase 8 horas sentado en su vehículo, porque vamos a poder llamar un vehículo autónomo que nos va a llevar de manera segura hasta nuestro destino. Entonces, todas esas personas van a tener que encontrar una nueva fuente de trabajo, una fuente de ingresos distinta. Y necesitamos estar prevenidos precisamente para entender cuál va a ser el cambio en la sociedad y cuáles son estas nuevas oportunidades que nos van a abrir todas estas nuevas industrias. La que sigue, por favor. Por supuesto, vamos a tener funciones nuevas, funciones emergentes. Aquí he listado algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a necesitar desarrolladores y analistas de software y de apps. Nosotros lo estamos viendo nuevamente ahora con esta pandemia que estamos viviendo, cómo realmente necesitamos que haya aplicaciones de rastreo del contacto, ¿verdad? Que nos digan quién estuvo en contacto con quién más, para que eventualmente cuando alguien se ha detectado como seropositivo con el virus, pues podamos alertar rápidamente a todas aquellas personas que estuvieron en contacto con esta persona para que vayan y se hagan un diagnóstico rápido y podamos saber si están infectados para detener la progresión de la infección. Vamos a necesitar también analistas de datos y científicos, vamos a necesitar muchos científicos en el mundo que se nos viene enfrente. Vamos a necesitar personal de alta dirección y de gerencia ejecutiva, vamos a necesitar gerentes de operación y de proceso, gerentes generales, profesionales de ventas y de mercadeo, no para dirigir campañas tradicionales, sino para diseñar todos esos elementos innovadores de mercadeo que van ahora a estar dirigidos a un nuevo tipo de población. Vamos a necesitar analistas financieros, porque la economía va a cambiar sustancialmente. La economía actualmente está sumamente interrelacionada, pero a medida que nosotros evolucionemos en esta integración tecnológica, pues va a estar todavía más interrelacionada. Aislarnos como ha sido necesario en este momento debido a la pandemia, cortar vuelos no puede ser una opción ante las siguientes pandemias que seguramente nos van a azotar. Es decir, la pérdida de la productividad mundial, que en este momento se calcula entre 3% en todo el mundo en promedio, en algunos países como el nuestro incluso mayor, no puede ser, digamos, algo que en el futuro nos detenga. Necesitamos generar herramientas que tienen que ver precisamente con estos análisis financieros. Por lo tanto, se requieren también ingenieros en tecnologías fotónicas por estas megatendencias que les acabo de mostrar, consejeros financieros y de inversión para que nosotros tengamos todas estas posibilidades de generar instrumentos de financiamiento en momentos como el que estamos viviendo actualmente, especialistas en recursos humanos, pero no como los actuales que solamente gestionan al personal, sino como aquellos que son capaces de anticiparse a las necesidades de capacitación, de entrenamiento, las competencias que requiere la industria o su empresa en particular.
También vamos a necesitar muchos trabajadores de ensamble y de producción, no para que hagan las tareas que actualmente utilizan, es decir, no para que estén pegando piezas, atornillando objetos, sino para que realicen actividades de mejora continua de los procesos de optimización, etcétera. Y por supuesto, vamos a necesitar muchos profesionales que sean capaces de trabajar con bases de datos. Las bases de datos, el Big Data actualmente es ya sumamente importante, porque ahí se almacenan, como les decía, no solo nuestro material genético eventualmente, sino toda la información de la población en cualquier ámbito. Y esta información es necesaria para tomar decisiones de mercadeo, pero también decisiones de seguridad nacional, de salud, etcétera. Y por supuesto lo que tiene que ver con las redes de comunicación. Pasamos por favor a la siguiente, que son las competencias emergentes. El hecho de que nosotros tengamos estas nuevas funciones emergentes que se están visualizando en el horizonte, pues implica que la población va a requerir desarrollar nuevas capacidades, nuevas competencias, capacidades laborales, tanto duras como lo son las que están listadas aquí, que tienen que ver con el desarrollo de un pensamiento analítico y de innovación. Hay que recordar que particularmente en México, en la prueba que realiza cada 3 años del desempeño educativo, la OCDE, que es esta prueba PISA, México pues no sale muy bien evaluado. Casi menos del 9% de nuestros estudiantes a nivel de medio superior realmente tienen capacidades de análisis y de comprensión científica. Este es un problema muy serio que como miembros de la sociedad civil nosotros tenemos que aportar para ayudar al gobierno a resolver estas tareas. La tarea de la educación no es solo una tarea de un gobierno, es una tarea de la sociedad en su conjunto, porque es la sociedad en su conjunto la que necesita tener esta capacidad de raciocinio suficiente para entender las nuevas tecnologías y no terminar siendo analfabetos tecnológicamente como actualmente prácticamente lo somos. Necesita competencias de pensamiento crítico y de análisis, de creatividad, originalidad y de iniciativa, de análisis y evaluación de sistemas, de razonamiento, ideación y solución de problemas, de resolución de problemas complejos. Complejos quiere decir la integración de varias disciplinas. La ciencia de la complejidad tiene que ver con sistemas precisamente como el actual, que está siendo puesto en jaque por la pandemia COVID-19, en donde no solo es la decisión que tiene que ver con salud, sino el impacto que tiene en la economía, el impacto que tiene en la sociedad, el impacto que tiene en la salud mental de las personas. Entonces, todo ese elemento, que es un elemento complejo, se tiene que resolver de manera multidisciplinaria. Y, por supuesto, el diseño tecnológico y de programación. Por cierto, en la imagen ustedes ven a Dong Soo-yeon. Él es un emprendedor de Corea que precisamente ha desarrollado este pequeño robot social que pues yo creo que muy pronto van a poder ustedes comprar en la tienda de la esquina. Pero así como necesitamos también, la siguiente por favor, así como necesitamos también desarrollar nuevas competencias duras, también necesitamos desarrollar competencias blandas o competencias suaves, que tienen que ver con la inteligencia emocional de las personas, con la resiliencia de las personas, con la tolerancia a la presión. Nosotros llevamos ya más de un mes confinados en nuestras casas y sabemos de qué estamos hablando en este momento. Sabemos que el entorno se puede volver complicado, sabemos que la interacción incluso con nuestros familiares más cercanos, con nuestros seres queridos, puede llevarnos a conflictos y es necesario que tengamos todos estos elementos de salud mental integrados, que seamos flexibles, que tengamos capacidad para aprender de manera activa, para que incorporemos nuevas estrategias de aprendizaje. En este momento, este seminario precisamente de innovación social y gestión ambiental, pues es precisamente una nueva herramienta de aprendizaje que, como todas las que ustedes seguramente han estado viendo en estas últimas semanas, pues irán incorporándose con nuevas metodologías y con nuevas tecnologías, como lo mencionaba yo hace un momento, como puede ser la visión aumentada. En fin,
el liderazgo y la influencia social es muy importante. Nosotros hemos visto cómo en algunos países mensajes equivocados de sus líderes políticos han llevado a grandes catástrofes, a que la gente realmente no conciba, no interiorice la necesidad que tenemos de mantenernos en nuestros hogares, y eso pues simplemente se va a reflejar en una mayor tasa de mortandad debido a la pandemia. Aquellos países con liderazgos políticos fuertes han logrado que sus poblaciones realmente comprendan la magnitud de la pandemia y van a tener como beneficio una menor tasa de mortandad y, por supuesto, una recuperación más rápida de su economía. Entonces, es importante generar al mismo tiempo las nuevas competencias, tanto duras como suaves. La siguiente, por favor. Rápidamente voy a platicar cuál es nuestro entorno particular en la región económica a la que pertenecemos, que es Norteamérica. La región norteamericana es una región fuertemente integrada económicamente, pero también socialmente. Nosotros, entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, prácticamente acumulamos 490 millones de habitantes. Eso es casi la mitad, poco menos de la mitad de los 1.300 millones que tiene China, de los 1.200 que tiene India. Es casi la misma proporción, un poquito más que los 440 millones que tiene los países de Europa, y somos una región muy importante económicamente hablando. Concentramos gran parte del Producto Interno Bruto a nivel mundial porque tenemos a nuestro lado a la primera economía del mundo. Entonces, realmente necesitamos integrarnos como sociedad, necesitamos entendernos como parte de esa comunidad norteamericana y necesitamos saber cuáles son las necesidades que tiene esa región para poder aprovecharlas, poder integrarnos y poder ser útil a toda esta comunidad norteamericana. Bueno, ¿qué es lo que decide una compañía norteamericana al momento de mover sus operaciones a otra parte del mundo? Pues estos son los criterios que toma en consideración. El costo de la mano de obra, que nosotros sabemos que ha sido una de nuestras principales ventajas como economía emergente, pero que no puede seguir siéndolo. Nosotros necesitamos dotar a nuestra planta productiva con mejores salarios. Por lo tanto, no vamos a poder seguir compitiendo dentro de la región de Norteamérica con bajos salarios. Vamos a tener que desarrollar alguno de los otros criterios que buscan empresas norteamericanas para establecerse en el territorio de la región, que son que haya suficiente talento disponible. Nosotros necesitamos generar ese talento disponible en nuestro país para podernos integrar de manera eficiente a Norteamérica. Necesitamos flexibilizar nuestras leyes laborales, ¿verdad? Es decir, la creación de un nuevo concepto, por ejemplo, de uniones laborales o de sindicatos que efectivamente sean flexibles y permitan la movilidad laboral y el crecimiento laboral y que no afecte eso ni a los empleados, ni a las personas, ni a las empresas. La facilidad para importar talento. Nosotros típicamente somos un país que no recibimos grandemente a poblaciones de otros países, pero a medida que nuestra integración con Norteamérica aumente, vamos a necesitar recibir a muchas más personas de otras partes del mundo con otras idiosincrasias, otras culturas, etcétera, y debemos ser capaces de integrarlos en nuestra sociedad. Necesitamos tener fuertes provisiones locales de educación, por supuesto nuestra extensión geográfica, nuestros costos de producción, dónde está establecida la organización es muy importante. Las organizaciones normalmente tienen sus headquarters en Norteamérica, entonces esa es una ventaja que nosotros podemos aprovechar. ¿Dónde está la materia prima? También nosotros tenemos grandes yacimientos de materia prima. Y cómo estamos integrados en nuestra cadena productiva, algo en lo que hemos estado trabajando en los últimos 30 años de manera muy exitosa. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora, en términos de la región de Norteamérica, cuáles son estas tecnologías que están siendo adoptadas en Norteamérica. Esto fue justamente antes de la pandemia. Yo estoy seguro que después de la pandemia estos números habrán de cambiar sustancialmente y ustedes, ahorita que vean este listado, seguramente van a estar de acuerdo conmigo. De mayor a menor, se está adoptando en Norteamérica tecnologías que tienen que ver con análisis de grandes datos y de usuarios y de entidades. Lo que les decía hace un momento, el Big Data es muy importante, pero también el Internet de las cosas, incorporar los robots a nuestra vida cotidiana, todas nuestras actividades. Todos los mercados habitados por web y apps
que ahora las compras, por ejemplo, de este grande tienda, almacén virtual que reparte cualquier objeto a cualquier parte del mundo, pues está precisamente siendo muy evidente. El aprendizaje de las máquinas, el cómputo en la nube, la realidad virtual y aumentada, el comercio digital, la encriptación ante la necesidad de mover tantos datos de tantos usuarios, es importante que esos datos se mantengan seguros, y los nuevos materiales. La siguiente, por favor. Las otras tecnologías que están siendo adoptadas son la electrónica de vestimenta, es decir, esa conexión de los audífonos ya directamente al oído, o de las lentes directamente a las córneas, etc. El registro distribuido o blockchain, la impresión tridimensional, el transporte autónomo, robots estáticos, computación cuántica, y en menor grado robots terrestres que no son humanoides, pero también robots humanoides como los de sociales que les mostraba hace un momento, la biotecnología y los robots submarinos y aéreos. La siguiente, por favor. Es muy importante también revisar qué es lo que están haciendo las empresas cuando enfrentan un cambio tecnológico, cuando necesitan adicionar un cambio tecnológico. Y lo primero que hacen ellos, vean ustedes, es automatizar el proceso, lo cual está muy en línea con este informe que les presentaba yo hace un rato de la adopción de robots. Lo primero que hace la industria cuando recibe una nueva tecnología es sustituir a un empleado por un robot, automatizarlo. Pero después, pues también contrata empleados permanentes, entrena a sus empleados o contrata empleados temporales, espera que los empleados adquieran las competencias, eso ustedes lo pueden ver, es menos del 70%, contrata empleados freelance, que tiene que ver con el modelo laboral más relajado que tenemos que crear, contrata outsourcing o reubica a los empleados. La que sigue, por favor. En términos de las nuevas competencias, lo que hacen las empresas de Norteamérica es que normalmente identifican que su personal, en mayor medida del que tiene que adquirir nuevas competencias, normalmente tarda entre 1 y 3 meses, la mayor parte, casi el 14%, tarda entre 1 y 3 meses en adquirir las competencias. El 10% aproximadamente tarda entre 3 y 6 meses. El 8% entre 6 y 12 meses. Estamos hablando de un año. Y más de un año, 9%. Y el que no tiene necesidad, el 46%. Entonces, realmente aquí lo que vemos es que necesitamos que la gente, que los empleados, rápidamente adquieran las competencias, que no tarden tanto como 3 meses, como 6 meses, en tener una nueva competencia para volver a adoptar y aprovechar esa tecnología que están recibiendo. La siguiente, por favor. Y bueno, en términos de dónde se hacen las empresas con estas nuevas competencias laborales que requieren. Bueno, pues típicamente, digamos, la mayoría de las empresas, casi la mitad, del orden de la mitad de las empresas, lo que hacen es enseñarles de manera interna a desarrollar esas competencias laborales. Casi la mitad de ellos. Después, aproximadamente el 30%, entre el 27 y el 33%, buscan al sector, a un proveedor privado, es decir, no necesariamente a una institución privada, pero a una entidad de capacitación privada. Después, aproximadamente el 21-24% en el caso de México, buscan una institución de educación superior privada. Y el 17% buscan una institución educativa superior pública. Y por último, casi el 16%, 14% en el caso de Estados Unidos, buscan un proveedor público. Entonces, aquí otra vez, ante la necesidad de generar nuevas competencias en la planta productiva, en los nuevos los trabajadores jóvenes, pues aquí se abre una oportunidad para la participación de la sociedad. Y bueno, pues con esto me pongo a sus órdenes para contestar cualquier duda que haya en este momento, y les dejo aquí mis redes sociales y mis correos electrónicos por si gustan posteriormente continuar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una excelente charla, plática, conferencia que nos habla de los retos, de cómo estamos enfrentando esto y de lo que se viene. Nos hablabas de las nuevas, prácticamente de las nuevas profesiones
o de los nuevos trabajos que se vienen, que ya están, y algunos más que se van a venir muy pronto. Y aquí estaba yo leyendo los chats, los temas que están escribiendo los que están en la conferencia, y rescato algunos. Bueno, tú nos decías, por ejemplo, vamos a tener que ver visión artificial, la atención médica con una nueva mecánica, los coches autónomos, y todo esto nos va a llevar a nuevas profesiones, a nuevas tareas. Y estaba yo aquí viendo algunos comentarios en el chat. Pues necesitamos una nueva educación, y alguien aquí anotaba que las universidades se están quedando atrasadas, todavía seguimos con carreras tradicionales, los que estamos un poco mayores, como tú decías, pues seguimos viendo esas carreras tradicionales, y alguien, insisto, decía aquí, necesitamos una nueva, se tienen que actualizar. Hay otro comentario que decía, también se necesita un código de ética para el uso de estas tecnologías. Todo lo que tú nos platicabas de los robots, pues me llamó la atención aquí el comentario también de un código de ética para usar estas tecnologías. Yo quisiera que, perdón, abusando, que fui el primero que habló después de tu conferencia, que nos des tus comentarios de cuál es el papel de las universidades, de las instituciones de educación superior para poder ayudar a la población y tener estas nuevas profesionales. ¿Cuál debe ser el papel de las universidades ante estas nuevas demandas? Gracias, señor subsecretario. Sí, que efectivamente todas estas megatendencias tecnológicas, que insisto, creo que van a acelerarse con esta situación, este escenario que nos ha venido a resultar como un ejercicio muy difícil, muy traumático, pero un ejercicio de cómo va a resultar el mundo después de esto. Realmente, en la parte de educación, yo creo que la educación tiene que incorporar todos estos elementos de tecnología, nuevas estrategias de enseñanza, cambiar o definitivamente abandonar aquellas metodologías que tienen que ver con la memorización y fortalecer más las que tienen que ver con el razonamiento, con la creatividad, hacer mucho más flexibles los programas, diseñar incluso nuevos programas que no necesariamente sean escolarizados, que no necesariamente sean presenciales, sino que puedan realmente abrir al mundo completo, porque las instituciones, particularmente de educación superior, van a estar compitiendo, de hecho ya lo están, instituciones de todas partes del mundo. En esta época de confinamiento, muchas de las universidades, de las grandes universidades, de las más prestigiadas universidades de Europa y de Estados Unidos, han liberado parte de sus cursos en línea. Entonces, pues eso, digamos, es genial para todos los demás, pero para las casas de estudio implica una competencia muy importante. Entonces, realmente tienen que modificar drásticamente, tienen que adaptarse, digamos, a las nuevas tecnologías, tienen que aprovechar estas tecnologías que tienen que ver con la visión aumentada, con la visión 360 grados, que los médicos pues puedan realmente hacer prácticamente, diría yo, cirugías virtuales, ¿verdad? Sin la necesidad, a lo mejor, en donde las ya no sean un impedimento, por supuesto, hasta cierto punto. Por citar un ejemplo, en donde el ingeniero realmente pueda incorporarse a una industria, a una línea de producción virtual y pueda poner allí en práctica sus nuevas capacidades, integrar nuevas tecnologías en un ambiente de estimulación computacional que pueda llevar a cabo. Y profesiones de las ciencias sociales, pues no quedan al margen, por supuesto, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la generación del nuevo marco legal que se mencionaba hace un momento, no tan solo para la integración de los robots, tecnologías biomédicas, pues es un escenario muy interesante. El hecho, por ejemplo, de resguardar los derechos humanos, como la protección de los datos personales, pues son temas abiertos. Por ejemplo, ahora que se ha necesitado que se rastreen a las personas infectadas, países como la misma China o Corea del Sur han realmente utilizado los datos de los teléfonos móviles de las personas para rastrearlos.
quizá violentando parte de la privacidad de las personas. Entonces, digamos, trazar esas líneas, generar esos marcos, generarle la confianza a las personas de que quienes tienen esa información no van a hacer mal uso, algo que también se tiene que modificar. En resumen, yo creo que las instituciones de educación superior tienen, por supuesto, una muy ardua tarea que hacer, que el cambio va a ser vertiginoso, pero me parece que la sociedad organizada también puede apoyar en diseñar toda esta capa que robustezca y que apoye, que complemente la actividad de las instituciones de educación superior. Gracias, doctor. Mario, si quieres hacer algún comentario, si tienes ahí algunas preguntas de algunas... Buenos días. Hay algunas preguntas aquí para el doctor. Pregunta Lucero Hernández. ¿Existe alguna institución donde nos recomienda, doctor, que podamos apoyar a las organizaciones con recurso tecnológico? ¿A dónde podemos acercarnos para sistematizar estos procesos de los que usted habla? Otra pregunta dice, dado el rezago y el nivel de desafío que tenemos como país, desde una organización de la sociedad civil, ¿en dónde empezaría usted a trabajar o a innovar, doctor? Esas dos, de momento. Bueno, pues a mí me parece que precisamente la Dirección de Participación Social sirve, entre muchas otras actividades, precisamente para generar este networking entre las organizaciones de la sociedad civil, para precisamente hacer eco de todas las actividades que hacemos. A mí me parece que el padrón de organizaciones de la sociedad civil con el que cuenta la Dirección de Participación Social, pues es un insumo muy importante con el cual nosotros podemos aglutinar fuerzas, unir, encontrar afinidades en cuanto a nuestras causas, precisamente para generar acciones comunes. La segunda, Mario, tiene que ver con hacia dónde acercarnos. Yo creo que inevitablemente tenemos que acercarnos hacia las instituciones que ofrezcan las carreras o la formación más holística en términos del desarrollo de habilidades y competencias duras y suaves. Es decir, no podemos hacer quienes nos dedicamos a las ciencias exactas o las ingenierías y pretender que podemos prescindir de habilidades sociales y viceversa. Creo que las personas que deciden adoptar una licenciatura en el área social tienen que tener una mayor comprensión de cómo funciona el mundo en su parte tecnológica. Es imperioso, ya no puede haber esta distinción entre estas grandes áreas. El conocimiento va todo aparejado, y por citarles un ejemplo, esto se refleja concretamente en la reciente unión que ha habido del Consejo Internacional de Ciencias y del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, precisamente porque el sistema complejo de la humanidad necesita que comprendamos el mundo donde vivimos desde todo. Pues serían esas, por el momento, esas dos preguntas, estimado doctor. Todas las demás son comentarios positivos, felicitándole por su ponencia, saludándole desde varias regiones del estado, desde Texcoco, desde Tepetlaustoc, desde Cotitlán, desde Quilotepec, varias fundaciones, asociaciones, organizaciones civil. Esos serían nuestros comentarios de parte de la dirección. Enhorabuena, doctor. Muchas gracias a todos por su interés. Señor subsecretario, muchas gracias por la invitación también. Gracias, doctor. Te agradezco mucho tu participación. Aquí estoy viendo los comentarios. La tecnología es de suma importancia para las organizaciones. Gracias por la ponencia, estuvo muy interesante, excelente ponencia. Creo que la mayor felicitación es para ti, doctor. De parte mía también te felicito, de la subsecretaría, agradecer tu tiempo
porque lo quiero reconocer a ti y comentarlo abiertamente a los que nos siguen. Esto es de manera gratuita. El doctor, a pesar de toda su experiencia y prácticas que da, nos hace el favor a nosotros como subsecretaría y la Dirección de Participación Social de compartir estos conocimientos. Muchas gracias, doctor, de veras. Y gracias a todas las organizaciones. Nos he estado viendo FUNAED, Sinergia, ROCATSEM, Fundación Barraza, Texcoco Verde, UTSI, Musas, Oportunidades para Todos, saludos desde Tepozotlán, vi que Dibujando Sonrisas, UTSI, Deposito, Fundación Travida, Uniendo Vidas, Sinergia, en fin, todas las que están ahí escribiendo y que todos felicitan al doctor. Nos preguntan cuándo vamos a seguir. Tenemos que seguir dando este tipo de capacitación, de profesionalización a las organizaciones de la sociedad civil. Estos medios de comunicación, estas redes son nuevas para todos. Estaremos buscando que durante el mes de mayo, donde todavía estaremos en casa, podamos seguir con esta capacitación a través de estos medios. Por lo pronto, les agradezco mucho. Gracias, doctor. Gracias, Mario. Gracias, Alicia. Y sobre todo, gracias a las organizaciones que nos han acompañado hoy. De veras, quedémonos en casa. Ellos estaremos en comunicación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias a todos.